¿A quién le gusta ser evaluado? ¿Cuántos miedos, inseguridades, estrés o angustia se generan en épocas de exámenes en nuestros bachilleratos? De acuerdo con el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, publicado en 2022, en los pasados 15 años, dos generaciones de jóvenes han enfrentado dos crisis globales: la financiera, de 2007 a 2008, y la provocada por la pandemia. Las consecuencias no solo abarcan lo económico, sino también las esferas de salud mental, educación y empleo, entre otras. En los primeros meses de la pandemia, los jóvenes perdieron su trabajo más rápido que cualquier otro grupo etario, ya que estaban sobrerepresentados en empleos que resultaron más afectados o porque tenían trabajos temporales o contratos limitados. Muchos jóvenes han sufrido inseguridad financiera y vivienda inestable y han tenido impactos en su salud mental. Existe una gran cantidad de investigación sobre la ansiedad asociada a la preparación para presentar exámenes y aún más a la que se genera al presentarlos. Por ejemplo, Sania Agarwal identificó que la pandemia tuvo un efecto perjudicial en el bienestar físico y psicológico de los estudiantes de nivel medio superior, lo que llevó a una baja de productividad e irritabilidad. Si a esto agregamos la situación de la pandemia, con los temores que la incertidumbre trae consigo, con el sentimiento de estar aislados, con el dolor de las pérdidas y el estrés de los problemas económicos, familiares e interpersonales, nos encontramos con una situación donde los estudiantes enfrentan las emociones y la presión, tanto de las evaluaciones académicas como de la COVID-19 y sus devastadoras consecuencias. Ellos cuentan entonces con nuevos retos en sus ámbitos personal, familiar y social. El proceso de evaluación de los aprendizajes no solo resulta complicado para los estudiantes, desde la preparación de los instrumentos y procedimientos hasta su aplicación y quizás sobre todo su calificación, se trata de periodos llenos de estrés, presión de tiempo y con pocas oportunidades para descansar y recobrar energías. Como veremos a lo largo de estos testimonios, la situación de la pandemia significó no solo tener esas presiones, sino hacer ajustes para evaluar a distancia en un medio que para muchos no era propio y cuyas herramientas eran en un principio totalmente desconocidas. Además, la situación de salud en las familias y grupos de amigos de los profesores agregó miedos y ansiedades a estos periodos de evaluación. Para realizar este documental, la doctora Silvia Canaval de la Escuela Nacional Preparatoria, la doctora Virginia Fragoso del Colegio de Ciencias y Humanidades y la doctora Jacqueline Bucio del Bachillerato a Distancia de la UNAM fungieron como analistas y asesoras. Y no solo se trata de evaluar lo aprendido, sino de convertir el proceso en una oportunidad para seguir aprendiendo. Aquí exploraremos ese reto, aunado al de apoyarnos todos frente a la amenaza de una enfermedad que ha cobrado millones de víctimas en todo el mundo. Bien, para realizar la primera parte sobre este documental, podemos mencionar sobre la parte de la metodología que se realizó, obviamente con un distanciamiento social. Fue a través de una muestra de 2 profesores por cada bachillerato y con 6 estudiantes elegidos por ellos. La duración de esta fase fue de un año, de octubre del 2020 a octubre del 2021. Las entrevistas se realizaron a través de videoconferencias, se recogieron impresiones, comentarios y sugerencias a través de cuestionarios digitales, cuestionarios electrónicos, y aquí se presenta lo que aprendimos. Afortunadamente, había estado trabajando durante todo el ciclo escolar con mis alumnos. Tengo una plataforma Moodle para cuarto y para sexto. Los muchachos no tuvieron problema. Sí estuve muy al pendiente a la hora de hacer los primeros exámenes y acompañarlos en el WhatsApp, porque también es otra cosa que yo uso mucho con mis estudiantes. Tengo un grupo de WhatsApp de cada grupo, y entonces planeábamos el examen, en qué fecha, qué día, qué hora, etcétera. Y todo el tiempo que ellos estaban en el asunto del examen, yo estaba ahí al pendiente, porque nunca falta el alumno que de pronto tiene problema para ingresar o que no le abre o cualquier cosa. Entonces, es una manera muy expedita de poder darles solución a los exámenes. Entonces, prácticamente no tuve problema. Y después, para que no hubiera problema con los exámenes finales,
Les hice un primer examen que yo llamé primer final, pero en realidad era un primer examen para que ellos probaran, y les hice las 2 vueltas, en realidad hicieron 3 vueltas. Esto me facilitó mucho porque los muchachos ya se habían habituado, y no tuvimos ningún problema. En cuanto a la entrega de los últimos trabajos finales, me los subieron todos a la plataforma, tanto series como prácticas o ejercicios o lo que tuvieran que entregar, y yo ahí mismo hice la realimentación, así es que prácticamente no hubo ningún problema. Les puse ahí una dirección de un Padlet. Estoy usando, que es una maravilla, tomé un curso en el periodo interanual, y en el Padlet les pongo como tipo calendario. Entonces, ellos saben qué tienen que ir haciendo cada sesión. De cualquier manera, yo tengo sesiones presenciales y hago la grabación de la clase, la subo a YouTube y luego en el Padlet les pongo la liga. Entonces, si algún alumno por alguna razón no puede ingresar o se le está cortando el internet o lo que sea, ellos pueden ver la clase que estoy dando con los alumnos. Y al final de la clase no paso lista con eso, paso lista con los trabajos que entregan, porque como no todos pueden entrar, sería injusto para algunos evaluarlos de esa manera. Entonces, la forma de que yo paso lista es que entreguen sus trabajos y les pongo fechas para que ellos puedan entregar estas actividades que les voy solicitando. También hablé con los padres de familia en la primera semana de clases, hice una reunión de Zoom para padres, para explicarles por qué era necesario que pusieran su foto en el, por ejemplo, en el módulo, ¿no? En mi caso como docente, yo quería actuar igual en las evaluaciones que lo hacía antes de que apareciera COVID. Y no podía ser así, porque han sucedido muchas situaciones que nos afectan. Por ejemplo, hay algo muy especial que he notado que me ha obligado a mí a adaptar o reconsiderar mi forma de evaluar los aprendizajes, que han sido situaciones con los estudiantes. Por ejemplo, me encuentro con que a un estudiante se le enferma el abuelo, a otro se le muere el padre, lo tienen que internar a la madre en el hospital, y evidentemente que eso afecta a los alumnos emocionalmente y les perjudica en sus aprendizajes. Por otra parte, los estudiantes me dicen que no tienen computadora, que no cuentan internet, luego también sé que no tienen dinero para pagar el internet, algunas sedes han cerrado y no pueden apoyar a los estudiantes. Entonces siento que vivimos una realidad alterada. Sin embargo, en el camino me he dado cuenta que sí puedo cambiar mi forma de responder a las circunstancias, a lo que nos está sucediendo. Entonces, desde mi punto de vista, he llegado a la conclusión que lo que me conviene es adaptarme a la situación, apoyar al estudiante, entenderlo y estimularlo a que siga adelante. Por ejemplo, en algunas sedes que no están cerradas, los estudiantes no cuentan con un maestro que los pueda apoyar, como es en algunas materias, como me sucedió en el curso de cálculo. En ese caso, pues lo que he hecho es impartir más asesorías en línea para apoyar a los estudiantes. La diferencia entre el semestre pasado y este nuevo ciclo escolar que está iniciando radica principalmente en que el semestre pasado, sobre todo en la Escuela Nacional Preparatoria, estábamos a 2 semanas de concluir el ciclo escolar. La evaluación que ya estaba planeada para mí en ese momento era la evaluación que había iniciado desde agosto del 2019, que era una evaluación pensada en un sistema presencial. Entonces, lo que tuve que realizar en ese sistema fue adaptar todo eso que estaba planeado para ser evaluado en un sistema a distancia. Evidentemente fue difícil, teníamos el tiempo encima, entonces realmente fue una adaptación de lo que yo había proyectado con mis alumnos que íbamos a tomar en consideración para la evaluación, tratar de adaptarlo a lo que teníamos en ese momento y poderlo hacer en línea. La diferencia con este ciclo escolar que está iniciando es que realmente tuve el tiempo, aproximadamente pues 4 meses, en los que no teníamos la certeza si íbamos a regresar a un sistema presencial o a un sistema en línea, pero considerando que podía ser en línea, tuve el tiempo suficiente para planear todas las actividades de evaluación en un sistema que fuera completamente en línea, a distancia. Esto quiere decir que había
pude planear, por ejemplo, un portafolio en línea, cosa que la vez del ciclo escolar anterior teníamos un portafolio que era con evidencias impresas y era muy difícil o quizá imposible pedirle a mis alumnos que escanearan todos sus portafolios porque estamos hablando de alrededor de 80, 100 páginas y que los subieran en un PDF. Entonces ya no pude ver sus portafolios al final y fue muy triste. Este año, desde el principio, hice la misma actividad, crear un portafolio, sin embargo, desde el principio saben y las actividades que les estuve mandando son en línea, entonces estamos trabajando con PDFs, con imágenes, pero entonces esas dificultades que ya teníamos en un sistema presencial, ahora con esto en línea, pues va a ser muy fácil cuando regresemos al presencial proponerles hacer una sesión en Meet en un momento diferente y esto no involucra que el alumno tenga que irse muy temprano a la prepa a la mejor, que se tenga que quedar muy tarde, que tenga que evitar tomar otras actividades. Realmente, tanto el portafolio, las sesiones en Meet, en Zoom, hay varias cosas que que a lo mejor ya sabíamos usar, pero que habíamos tenido miedo de usar. Y el hecho de estar en este sistema en línea, nos vimos obligados a hacerlo. Creo que ya le agarramos el gusto, ya le agarramos el cariño, ya lo entendimos. Entonces ahora va a ser mucho más fácil ver qué nos conviene tomar de toda esta cuestión de trabajar en línea cuando regresemos al presencial y evidentemente para potencializar los aprendizajes. En el semestre pasado, concluir la actividad de mis alumnos fue realmente muy complicado porque pues no tenía, por supuesto, una claridad de lo que podía hacerse con ellos, ni sabía cómo iban a responder. El tiempo que yo disponía para valorar su desempeño se vio reducida en parte porque las valoraciones que yo hacía en el trabajo a distancia se tuvieron que basar sobre todo en trabajos escritos. Mi trabajo con la plataforma de Teams ocurrió, digamos, más bien ya avanzado el semestre. Tuve la ventaja de haber interactuado con ellos en los primeros semestres, en el primer semestre y en las primeras semanas del segundo semestre. Y eso ya me dio una ventaja para poder valorar sus aprendizajes y el desempeño de cada uno de ellos. Cuando llegó esta nueva circunstancia, tuve la oportunidad de planear qué hacer con este nuevo escenario. Lo más probable, según lo que yo calculaba, es que todo iba a ser a distancia. De tal manera que tuve que imaginar distintos escenarios y no sabía cuál de ellos iba a ocurrir. Y en el momento en que comenzamos ya nuestras actividades, he podido constatar que hay cosas que sí se pueden realizar adecuadamente y otras que tenemos que ir haciendo ajustes. Al inicio de la pandemia, creo que la experiencia nos rebasó a todos. La universidad tuvo que verse motivada a innovar formas que estuvieron limitadas y obstaculizadas, formas de comunicación principalmente, pues por dificultades que no se tenían previstas, como tener contacto directo con los estudiantes, como problemas técnicos que tenían los propios estudiantes. Muchos no disponen de aparatos que les permitieran lograr mayor comunicación. En algunos casos ni siquiera se tenía una forma de contactarlos vía correo electrónico. Digamos que es mucho más trabajo, muchísimo más trabajo. Yo no diría ni siquiera el doble, no sé cuánto más, porque tienes que estar preparando constantemente material muy explicado para que los alumnos te entiendan. En el año 2019 fue una controversia total para mí porque generó muchos cambios en mi vida. Considero que las semanas de evaluaciones eran totalmente diferentes a como han sido en estos momentos. Me emocionaba mucho llegar a la semana de evaluaciones porque era muy interesante ver cómo podía platicar con mis maestros. Me hacía sentir tranquila saber que si tenía dudas, en ese momento me podía acercar con ellos y podía pues expresar mis dudas y que ellos me la aclararan antes de algún examen o de entregar algún proyecto. Había como esa posibilidad.
Sin embargo, en este año 2020, con esto del confinamiento, con esto de la pandemia y del COVID-19, las clases en línea han sido un poquito difíciles porque pues no todos cuentan con la posibilidad de tener a veces una computadora o la tienen que compartir con su hermano, entonces es como un poquito difícil. Y aparte, pues en las semanas de evaluaciones como en la que me encuentro en estos momentos, pues tengo dudas sobre mis exámenes, se va el internet, entonces no escuchas la mitad de la clase. No es lo mismo, la verdad es que ha sido muy diferente, me ha generado mucho conflicto este año. Sin embargo, estoy muy agradecida con mis profesores porque de verdad se ve el esfuerzo que están imponiendo. Y bueno, la experiencia que yo tuve en la evaluación en el año 2019 fue que me sentía nerviosa, sin embargo, me ayudaba un poco el estar presencialmente con el profesor. Siento que de alguna forma eso me ayudaba a concentrarme más y sentirme más tranquila al respecto. Sin embargo, comparado con lo que siento ahora, siento que de alguna forma me relajo demasiado a veces, pero también me estresa mucho más porque no sé exactamente cuál va a ser la dinámica que el profesor vaya a elegir para realizar el examen, ya que hay muchas formas de hacer trampa en el examen, entonces los profesores no siempre te avisan como cuál va a ser la forma de realizar la prueba, entonces eso me pone aún más nerviosa de lo que antes me ponía. Por ejemplo, el maestro de física nos está dejando hacer prácticas, pero pues por obvias razones no es lo mismo utilizar material que tú haces o que consigues en tu casa o en cualquier otro lugar a estar en el laboratorio con material adecuado para las prácticas, que finalmente pues ahorita tienen un valor importante en la evaluación y no siempre sale como debería o como se supone que teóricamente sale, pues porque no tenemos la experiencia de hacer prácticas de esa manera. En cuestión de exámenes y de evaluaciones y eso, pues pues a mí, yo me estresaba bastante, la verdad, pero siento que como era más fácil la manera de aprendizaje, este, presencial que virtual, porque pues virtualmente hay muchas confusiones, y pues también hay problemas de red, entonces que son externos a uno, porque pues a veces la compañía completamente se le cae la red o que la lluvia hace que no esté fluyendo bien el internet. Entonces, pues sí hay ciertas complicaciones que pues atrasan este proceso y creo que pues sí era bastante más fácil en el 2019 que ahora. Soy bailarina y por ese motivo realmente comencé el bachillerato en línea, ya que comencé a estudiar en Cuba la carrera de danza contemporánea y pues fue ahora sí que una herramienta bastante útil. Yo la verdad recibí mucho apoyo de parte de la institución, tenía como dificultades con la conexión, justamente por eso del bloqueo que existe en Cuba. Yo no creo que haya cambiado mucho respecto a la pandemia, por lo menos en mi caso yo estoy recibiendo el mismo apoyo que estaba recibiendo antes, las mismas evaluaciones, tareas, el calendario de actividades, una tutora increíble que siempre está pendiente de mí y bastantes asesores muy, muy buenas. Las evaluaciones eran pues normales, ¿no? Yo diría que cualquier escuela, o sea, pues haces, no sé, trabajos, tareas, proyectos, luego haces el examen, en algunos casos no, pero generalmente examen, y pues te evaluaban con eso, ¿no? Y yo creo que eso de ponerte nervioso o así, depende de cada quien, porque el sistema pues estaba bien, yo creo, ¿no? Y ahora, con esta situación, pues yo creo que es más fácil y más difícil a la vez. Más fácil porque generalmente los profesores no te dejan trabajo en directo para entregar ese mismo día o esa misma hora. Solamente te dan la clase
y te dejan la tarea. O, bueno, en mi caso hay varios profesores que no nos dan clases, solamente nos han dejado trabajos así, que aprendemos por nuestra cuenta. Y pues eso igual creo que es bueno y malo porque, porque no nos están dando la clase, ¿no? Y pues tal vez bueno porque en el modelo del CCH es que aprendas a aprender, ¿no? Y también, o sea, les digo que es más fácil o más difícil porque tienes más tiempo, estás en tu casa, no tienes que trasladarte a la escuela, no te tienes que parar tan temprano, pero hay más distracciones en tu casa. O sea, puedes distraer fácil con el teléfono, la televisión, nadie te dice nada, así como de guarda el teléfono. Entonces, igual creo que está en la voluntad de cada quien de decidir trabajar adecuadamente. Y en 2019, ante las evaluaciones, pues yo creo que es normal que todo estudiante sienta bastante nervioso, tal vez angustiado y preocupado finalmente por querer obtener las mejores respuestas o los mejores resultados ante estas evaluaciones. Y actualmente, en pandemia, pues al principio yo me sentía como más relajada porque sabía que iba a estar en mi casa y posiblemente iba a ser un poco más fácil. Sin embargo, no fue así. Las evaluaciones fueron por tiempo, lo cual a mí me puso muy nerviosa y me bloquearon un poco al responder. La pandemia ha afectado la operación de los programas educativos y en mucho mayor grado de los que se ofrecen en aulas físicas. Si bien implicó cerrar planteles desde fines de marzo de 2020, se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. El cierre llegó cerca del término de los periodos semestral para el CCH y anual para Escuela Nacional Preparatoria, lo que quizá llevó a la ilusión de que se terminaría el periodo como fuera posible, haciendo el mejor esfuerzo individual y colectivo. Probablemente, el mayor shock se dio cuando se acercaba el nuevo ciclo y la pandemia no solo no cedía, sino que arreciaba. Para estudiantes y docentes, fue claro que no se trataba, como en el ciclo previo, de cerrar el proceso en un contexto de distanciamiento social, sino de planear ajustes y adaptaciones en lo que se llamó la nueva normalidad para lo incierto. En aquel momento, se pensó que quizá la enseñanza remota no solo duraría unas cuantas semanas, sino incluso hasta principios de 2021. La reacción generalizada que investigadores de todas las latitudes registraron fue lo que se dio en llamar la educación remota de emergencia. Implicó adaptar la práctica docente del aula física al espacio de la pantalla. Significó dar la clase como si se estuviera en el plantel, pero vía algún sistema de videoconferencia. Los docentes hicieron adaptaciones para contar con mini aulas en casa. Encontraron el lugarcito donde colocar un pizarrón o un portapapel para hacer la exposición cotidiana. Enfrentaron no solo dificultades al tratar de reproducir una clase en un modo de distribución diferente, sino también al evaluar. Esta educación remota de emergencia es muy diferente a la educación en línea, donde un equipo de desarrolladores expertos en la asignatura, diseñadores web y tecnólogos organizan un curso a partir de una experiencia de aprendizaje cohesiva que incluye, por supuesto, la evaluación del y para el aprendizaje. Además de la presión de trabajar en línea para los docentes de aulas físicas, se agregó el reto de evaluar los aprendizajes en esas circunstancias. Evaluar abarca no solo acciones y procesos, sino la intención de mejorar los aprendizajes. Al preguntar ¿qué es evaluar?, cada uno de nosotros subraya diferentes aristas. Por ejemplo, la maestra Alicia Allier destaca la función de retroalimentación que aporta a estudiantes y docentes, mientras que el maestro Jaime Flores Suaste pone el acento en el aseguramiento de la autorregulación académica. El maestro Rafael Basilio, por su cuenta, nos lleva a pensar en un panorama incluso más amplio. Coincidimos con Tam y sus colegas en que el propósito último de la evaluación, además de identificar el nivel de desempeño académico, debe promover el desarrollo de los estudiantes. Ellos hablan también del propósito por fases. La evaluación permite al estudiante identificar las brechas que tienen en cada momento para llegar a su meta. Concluyen que se trata de un proceso de llenar vacíos y de mejorarse a sí mismos. Al igual que en muchos otros terrenos, la pandemia ha constituido un catalizador de cambios. La evaluación de los aprendizajes no es la excepción. De Bruyn y su equipo lo señalan. Como veremos,
Los docentes que seguimos a lo largo de este periodo modificaron procesos y procedimientos e incorporaron nuevas ideas a su práctica. El tiempo avanzó. Ya había pasado el momento del cierre inicial de las instituciones educativas. También quedó atrás la esperanza de un pronto regreso. En febrero de 2021, a casi un año del cierre inicial, docentes y estudiantes nos comparten sus impresiones. ¿Cómo planeo la evaluación y qué herramientas utilizo? Bueno, como en algún momento comenté, tomé un curso para poder hacer un diseño constante del curso. Eh, sí he ido modificando, por supuesto, en la medida en que también veo las necesidades de mis alumnos, lo que sí captan, lo que no, hago ejercicios, sigo con reuniones con ellos. Entonces, trato de ser sensible a lo que ellos van necesitando. He ido haciendo diferentes actividades con los estudiantes. Por ejemplo, el trabajo en equipos a mí me reconforta y sobre todo veo que a ellos les ayuda mucho cuando un compañero no sabe hacer algo, no entiende algo. El trabajo con los compañeros le permite de alguna manera, con el mismo lenguaje de ellos, comprender. Entonces, las prácticas, por ejemplo, se hacen en equipo. El trabajo individual también considero que es muy importante porque no basta solo con estar en un equipo y a veces en un estado, pues que les ayuda, pero a veces en un estado de confort porque los otros resuelven los ejercicios, las tareas o lo que les pido. Entonces, en algún momento también los enfrento con la realidad, o sea, que ellos tienen que hacer algunas actividades que son individuales, porque esos tienen que ser como un aprendizaje propio. Y, por supuesto, la realimentación de las tareas es indispensable. Entonces, eso también he procurado que sea en forma muy expedita. Es decir, ellos entregan una tarea y yo, pasada la fecha de entrega, yo empiezo a hacer realimentación con las tareas, de tal manera que los alumnos sepan en dónde están fallando. El manejo de la plataforma de Teams, el uso del correo electrónico, el desarrollo de estos instrumentos para generar un ambiente de comunicación y de confianza fue para mí fundamental y eso me permitió ir valorando quiénes estaban con mayores ventajas en el uso de estos medios y quienes requerían mayor apoyo. Siempre apegado al programa de estudios. Entonces, partiendo de los objetivos generales del programa y de los objetivos específicos por unidad, que cada unidad corresponde en este caso a un periodo, que es una parte de la evaluación. Y de ahí pensando en las actividades que podía ir planeando, ¿no? Fue también pensar qué es lo que iba a poder hacer con ellos, qué es lo que ellos podían también hacer. Entonces, planear cada determinado tiempo sesiones Zoom, el trabajo que íbamos a tener en plataformas como Google Classroom, donde normalmente les mando actividades, algunas otras por correo. Entonces realmente fue como poner varias cartas en la mesa, ¿no? Decir, bueno, ¿qué consideraba antes y qué voy a considerar ahora, ¿no? Por ejemplo, la asistencia es un elemento que antes en la Escuela Nacional Preparatoria en general tiene mucho valor cuando estamos de manera presencial, ¿no? Esta vez prescindí completamente de él, ¿no? ¿Por qué? Porque también no puedo o no me siento bien de exigirles la asistencia a una sesión Zoom cuando no sé si van a poder asistir, los problemas familiares que puedan tener, los problemas de conexión. Yo creo que hay muchos más factores que intervienen en este caso. Entonces, finalmente fue tratar de que las sesiones Zoom sean avisadas bien planeadas en qué fecha van a ser, los horarios siempre en sus clases. En realidad no hice muchos cambios, no sentí que tuviera que planear, sino más bien lo que yo fui haciendo fue adaptarme a lo que iba sucediendo, que de alguna forma me di cuenta que las situaciones eran muy diversas, que no podía generalizar lo que estaba sucediendo con los alumnos. Me funcionó en las retroalimentaciones, ser más explícita con los estudiantes sobre cuál era la situación en la que ellos no estaban logrando el objetivo. Me doy cuenta que si regresamos a la parte presencial, hay muchas cosas que todavía no están definidas. Por ejemplo, se habla de que no estarán todos los alumnos en el salón de clases, que
probablemente sea el 30% de aforo. Entonces yo no tengo claridad, por ejemplo, cómo vamos a funcionar el siguiente ciclo escolar en el sentido de que vamos a tener que ir a la escuela con un 30% de aforo y qué va a pasar con el otro 60% de alumnos, porque no se está planeando, por ejemplo, que el maestro pueda estar dando la clase y que los alumnos en ese momento, en forma sincrónica, puedan estar viendo la clase. En este caso creo que el portafolio, porque finalmente creo que me funcionó en el sentido formativo y metodológico, ya que le permite al mismo alumno organizar su recorrido en el aprendizaje, ¿no? Cómo empieza a hacer algunas redacciones, cómo va avanzando. Veremos que hay acuerdo de parte de los alumnos en cuanto a usar esta estrategia. Usar Teams y el correo que hemos estado ocupando ya como para agilizar el trabajo en la escuela. Poder utilizar de mejor manera la comunicación asíncrona. Toda mi experiencia en el colegio ha estado basada en una educación de carácter presencial y el uso de los recursos de internet, de computación, etcétera, para poder establecer con los alumnos una comunicación realmente no había sido la herramienta más importante. Ahora, por ejemplo, puedo encontrar que hay una ventaja cuando les digo, está este material, estas son las características del material que estoy esperando que ustedes me envíen, tener comunicación con ellos, ser sensible a las distintas circunstancias que cada uno puede tener y por lo tanto adecuar como mi trabajo a la posibilidad de que con el trabajo con ellos en el aula pueda ser complementado con el trabajo a distancia. Ya tenía yo, por ejemplo, una plataforma Moodle. He tenido que construir materiales nuevos, incluso, pues a veces yo tenía planeado alguna práctica y de pronto el simulador no funciona, entonces tengo que rediseñar una práctica. Yo ya hacía prácticas, digamos, ya tenía muchas prácticas para presencial que me funcionaban, entonces pues digamos que las repetía, pero este año ha sido totalmente atípico, entonces tuve que diseñar prácticas todas con simulaciones, tanto de cuarto como de sexto, o sea, con todos mis alumnos, y me llevaría, digamos, que también los alumnos tienen que hacer simulaciones. Eso ya es una cosa que está en boga, que los muchachos deben de aprender a utilizar muchas más herramientas. Escuchemos la voz de los estudiantes. ¿Cómo les gusta ser evaluados? Ahora veamos lo que nos dice un estudiante del bachillerato a distancia que vive en Estados Unidos y tiene 56 años de edad sobre cómo le gusta ser evaluado. Pero yo creo que esta modalidad sí nos permitió, en lo personal me permitió desarrollar, ¿cómo se dice? Habilidades para, por ejemplo, hacer videos, me dio confianza para poder trabajar con audio, hacer una presentación utilizando mi voz, que es algo que yo nunca había hecho. Entonces mis presentaciones siempre han sido más, no tan dinámicas, utilizaba herramientas como PowerPoint, o simplemente archivos de texto, pero algo que me obligó el bachillerato fue a hacer videos y a utilizar herramientas que nunca había utilizado. Entonces, yo creo que lo valioso para mí fue el haber aprendido a ser más dinámico con las herramientas que están disponibles. Tenemos diferentes métodos de demostrar cuánto sabemos. Algunos son buenos en los exámenes, yo soy muy malo en los exámenes, pero son muy buenos para las actividades. Aprendí o desarrollé esta habilidad para los trabajos, para las presentaciones. Pero curiosamente para mí, yo soy muy malo en los exámenes, aunque tengo confianza en lo que sé, pero en los exámenes muchas veces no me va bien. No en realidad elegir, sino yo creo que identificar cuál es el mejor método para cada estudiante, como personalizar la forma de evaluación. Sonará un poquito yo sé que somos estudiantes y como estudiantes no existe mucho esa flexibilidad,
pero yo creo que sí debe existir la flexibilidad de cómo se evalúan. Por lo que le comento, hay algunos que somos buenos para presentaciones, para, para hablar, para presentar, hay otros que son muy buenos para los exámenes. Es como una personalización de la calificación. Pues yo prefiero cuando me evalúan con trabajo más que con un examen como el 100% del examen. Eso me parece muy estresante y un poco subjetivo al día, al momento que estés pasando, tanto mental como emocional. Siento que es mejor, no sé, ponernos a exponer, calificar qué tanto conocimiento en realidad somos capaces de emplear en una situación real, más que ponernos a llenar una hoja. En lo particular me gusta más los proyectos. Es la forma de evaluación que más me gusta porque además de que investigamos un tema en específico, nos piden dar conclusiones, ideas y aprendizajes adquiridos. Entonces siento que es la que más me ayuda a poder reflejar o a poder estudiar un tema aparte y que en sí va a reforzar más mi conocimiento sobre algún tema. En presenciales hemos sido como más individualistas todos, tanto ellos como nosotros, y ahorita que estamos probando esta nueva modalidad y que estamos trabajando más en equipo, creo que es una gran opción siempre estar trabajando en equipo porque además de que demuestras tus conocimientos, aprendes de otras personas, de tus compañeros y refuerzas aún más, mucho más los conocimientos adquiridos. Veamos por qué a esta estudiante le gusta que evalúen sus aprendizajes. Lo que a mí me encanta de que nos evalúen es que nosotros mismos nos damos cuenta de qué realmente aprendimos y qué tanta información retomamos. Observamos coincidencia de la opinión sobre el entorno en línea entre estudiante y madre. Es algo totalmente diferente. Claro que prefiero presencialmente, pero en línea creo que todos hemos demostrado esforzarnos muchísimo más y en general estoy muy agradecida con todos los profesores, con los directores, con todo el personal que se está encargando pues de sobrellevar esta nueva modalidad. Siento que este estrés es mayor en la pandemia porque pues obviamente las clases en línea no son 100% pues condicionadas, o sea, vamos a poner como ejemplo, hay veces que no le entienden al 100% a los maestros, no es lo mismo estar en clase viendo que si tienen alguna duda, pues ahí mismo, pues que se la solucionen o entre compañeros, a que estén ellos en línea. Definitivamente es muy, muy diferente. El estrés es bastante doble que estar en clases presenciales. Después de que a principios de 2021 hubo hasta más de 110,000 nuevos casos en un solo día, para abril parecía que la pandemia en México había cedido. Los docentes ya habían desarrollado y aplicado soluciones para la docencia durante este periodo y les preguntamos por ejemplos de sus mejores prácticas. Los aprendizajes deben estar reflejados en cada una de las actividades que se van haciendo y que estos aprendizajes sean acumulativos para que el docente pueda observar quién los ha hecho y quiénes son capaces de seguir adelante. No que sean puntuales y terminales cada una de las actividades, sino que sean acumulativas y se vayan reflejando a lo largo de toda la unidad. Entonces, así el docente podrá advertir que si no saben hacer, por ejemplo, un texto escrito, pues es porque no han podido entrar a las clases, que no han hecho los textos previos para que lleguen a una reseña, a un comentario analítico, y entonces es evidente que no lo podrán entregar en una sola sesión, ya sea presencial o ya sea a distancia. Estuvimos trabajando el tema de acústica y se me ocurrió que era bueno que trabajaran en equipos elaborando algunos carteles. Entonces lo que hice fue primero dar el tema, explicar las generalidades, apoyarlos con algunas ligas y les hice como ya tenía equipos, les propuse a cada equipo un tema en específico. La forma en que hice esa evaluación fue poner un drive en donde cada equipo evaluaba a los otros equipos y una vez que ya se hizo toda la evaluación, se hizo un promedio y de ahí salió la calificación para esa actividad. Me parece que las prácticas que hay que impulsar son aquellas en las cuales evaluamos no solo una actividad vinculada
a una habilidad o a una destreza que nos interesa desarrollar con los alumnos, sino varias destrezas y, por otra parte, a lo largo del tiempo. A 18 meses de la disrupción en las instituciones educativas por motivo de la pandemia, nuestros profesores destacan algunos aprendizajes importantes que se llevan para el futuro. La educación en línea se basa en el estudiante, pero ahora era evidente que tenía que ser en el estudiante uno por uno, que el estudiante en su momento específico tenía que ver cuáles eran las condiciones con las que contaba, cuáles eran la situación en la que estaba y adaptarme para hacer la evaluación. La evaluación por primera vez en el CCH ha sido mutua y los jóvenes han sido muy conscientes de todo este suceso. Ha sido muy provechosa esta pandemia en cuanto a estas enseñanzas y aprendizajes. La evaluación que nosotros debemos hacer es también tomando en cuenta estas participaciones. Muchas veces las participaciones no tienen que ser abruptas y no tienen que ser con un examen. Podemos verlo cotidianamente con las preguntas, los planteamientos, los cuestionamientos que nos hacen en cada sesión los muchachos. Podemos observar quién es más hábil para algunas formas, para algunas manifestaciones de la lengua, para hablar o para escribir. Algunos de los trabajos escribía una alumna, me sirvió este curso, me está sirviendo para entender que estudiar no es un castigo, aprender no es un castigo, que estudiar y aprender es un regalo. Cuando yo leí eso, realmente me dio mucha alegría. No es la única, pero es la que lo expresó de mejor manera, y ese texto, pues, me parece que servirá para promover efectivamente en mí el interés de seguir formándome, de seguir aprendiendo mecanismos que me permitan, pues, lograr que nuestros estudiantes alcancen eso que anhelamos todos, tener una mejor preparación, una mejor formación. Y cierro mi intervención diciendo que se trata de que ellos piensen el presente, que ellos utilicen esos conocimientos para descifrar el mundo en el que vivimos y el mundo en el que van ellos. Tenemos, finalmente, el testimonio de otro profesor. Si cambiamos nuestra forma de hacer la docencia y no tratamos de reproducir lo que hacemos o hacíamos de manera presencial en línea, creo que las cosas pueden mejorar. Ahora, regresando a la presencialidad, si retomamos lo que se aprendió cuando hicimos las cosas en línea y tenemos la oportunidad de hacerlo también de manera presencial, podríamos enriquecer las cosas. Hoy uno de los retos más importantes que vamos a enfrentar en esta transición hacia los modelos semipresenciales va a ser precisamente mantener la línea de trabajo universitario en pos del beneficio del desarrollo de los estudiantes profesores. Tenemos el reto de mantener la evaluación de los aprendizajes centrada en no solamente qué es lo que han aprendido los muchachos en relación a sus contenidos curriculares, sino también qué han aprendido en su desarrollo cognitivo y en habilidades para la vida. Estamos en este reto y lo vamos a seguir enfrentando. Gracias. A lo largo de estos testimonios, hemos visto que para docentes y estudiantes, la evaluación significa un elemento esencial del proceso de aprender. Nos dimos cuenta de que la pandemia implicó, en casi todos los casos, cambios y adaptaciones importantes. Pudimos constatar el compromiso y la creatividad de los docentes, quienes diseñaron nuevas formas de evaluación, incorporando herramientas y estrategias derivadas de la educación en línea. En muchos casos, la adopción de la tecnología en el quehacer docente resolvió problemáticas de comunicación, de organización e interacción. La sensación de estrés con agotamiento fue dando lugar a una exploración de soluciones y de aprendizajes para lograr procesos de docencia y evaluación efectivos mediados por tecnología. Y ahora que regresemos a las clases presenciales y retomemos alguna especie de normalidad, ¿qué es lo que nos vamos a traer de esos aprendizajes
de lo que aprendimos a hacer, de las herramientas que aprendimos a manipular, de lo que aprendimos a transmitir a través de la vía en línea? ¿Qué es lo que realmente permanecerá en nuestras aulas y clases presenciales?